Charlie. Estoy seguro que ir de campamento es una experiencia que siempre has querido vivir o repetir si alguna vez lo hiciste. Pero, ¿dónde puedo ir de campamento? ¿Qué actividades puedo realizar? ¿Qué comer? ¿Y cuál es el costo? Pues el día de hoy te traeré cómo viví esta experiencia con un grupo de influencers en la villa de Jomún, Yucatán, en un cenote llamado Manicham, una experiencia muy significativa, ya que además visitamos otros 3 cenotes que te harán ponerlo en tu lista de aventuras en familia o amigos. Te mostraré todo lo que hicimos, Charlie. comimos y cómo lo disfrutamos. Así que quédate hasta el final del video para que puedas venir listo para la aventura en uno de los lugares donde la aventura se vive rodeado de naturaleza. Si es tu primera vez en el canal, déjame presentarme. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje. Y hoy te presento cómo es acampar en un cenote. Nos encontramos en el cenote Manicham, ubicado a 1 hora de Mérida en la localidad de Jomún. El precio de entrada es de 50 pesos por persona. Abre todos los días del año en un horario de 8 a.m. a 5 p.m. Aquí puedes hacer camping por 200 pesos por persona e incluye 2 cenotes. Te dejo los teléfonos para reservar a un costado de la pantalla. Manicham significa pasa con cuidado y es uno de los cenotes que abrieron sus puertas al público recientemente, por lo que no deberás desaprovechar ser uno de los primeros en conocerlo y tomarte las selfies que quieras. Los mayas lo conocen como el inframundo y esto debido a su diferente temperatura. El camino de la gruta al cenote está hecho de arcilla. Nos explicaron que el color azul turquesa lo mantiene debido a que no le da los rayos del sol. Su profundidad máxima es de 18 metros, pero tiene una parte baja donde puedes disfrutar si no sabes nadar. Ahora sí, nos disponemos a nadar y les voy a comentar que la temperatura del cenote es muy cálida, igual que sus aguas. Te recomiendo nadar siempre con chalecos salvavidas. Si puedes, trae zapatos de agua y sobre todo, deja limpio el lugar una vez que hayas terminado tu recorrido. Ahí donde alcanzas a ver hay una especie de camino que te lleva a una cueva. Vamos a verla. Una vez ahí se ve espectacular, mira nomás. Para cenar fuimos a Café Terraza, un lugar muy tranquilo y super cool, con un muy buen ambiente, donde nos trataron como reyes. Les presento los diferentes platillos, todos muy sabrosos y con precios muy accesibles, desde los 30 a 100 pesos se come muy rico. Te recomiendo que si te quedas por la tarde en Jomún, no dudes y pasa a visitarlos. La verdad, todo estuvo de lujo. Después nos trasladamos a tomar 2 como la gente en la terraza Buena Vida, con música agradable, bebidas sabrosas, comida rica y hasta cafecito si tienes frío. Está abierto de martes a domingo de 7 p.m. a 2 a.m. Aquí te dejo los teléfonos si deseas reservar. No se te olvide que Jomún estrenó letras turísticas. Recuerda, esas fotos no deben faltar en tus redes sociales. Llegó la hora de la fogata y convivir con todos los amigos. Algo que les tengo que comentar es que a las 9 de la noche apagan las luces y solo dejan un foco. Pero es cuando la experiencia se pone mejor. Tú sí, güey. Me muero de frío. ¿Esta es la grabación Me da antes miedo de que no empiece pasar la la mujer noche. Blade? Sí, güey. Pero bueno. Creadores de contenido incendio el cenote Manicham en Jomún. En punto de las 2 de la tarde, todos los hechos. Me encanta tu voz. Esto que ustedes ven aquí, es un suncho, pero viene protegido con su plástico. Entonces, si me haces el favor de desenvolverlo, gracias. Entonces, miren, les voy a enseñar la técnica de cómo se hace. Pinchamos el suncho. Luego hay que
sabe bueno. Hay que pedirle a las estrellas para que sepa bueno. Ponemos así. Y luego lo pasamos al fuego. Y así que ven, va a quedar tostadito, tostadito. No dejen que se queme porque Ahí está. es aceite. Y así está. Está quemadísimo esa madre. Primera vez que vamos a probar uno de estos. Ok. Bueno. Quedó negro. Según yo le tienes que quitar lo quemado. Como mi digo. ¿Qué? Como tu vida quemada. No mi vida. Twitter, ya, pero. Como mi vida. Mira cómo quedó. Que mira, bueno. No sé si lo pruebo. Vamos a poner esto. Charlie. Ahora sí llegó la hora de levantarse. Esta es la primera vez que duermo en una casa de campaña. Mi experiencia que me deja es nunca olvides traer un cobertor, porque así sufrí el frío. Y qué frío había en la madrugada. Y la verdad es la primera de muchas acampadas que haré. ¿Quién se anima? Déjame su comentario y armamos algo. Por cierto, suscríbanse al canal, es gratis y me ayudan a crear contenido. Y algo que nunca olvidaré es este caminito para ir al baño. Déjenme se los muestro. Bueno, y así amanecimos hoy. Wow, sí hubo frío, hubo bastante frío, la verdad que sí se sintió. Una experiencia, la verdad, diferente. Pero miren, algo que tenía que probar, algo que tenía que sentir, la adrenalina de dormir en la casa de campaña. Pero amanecí así, un poquito de gripa, pero estoy bien. Estamos bien, tuve que poner una playa de Batman. Wow, pero la verdad que una experiencia única. Y ya vieron, ayer hicimos nuestra fogata, contamos cuentos de terror, algunas experiencias, la verdad algo muy padre y muy divertido. Pero me tuve que poner doble playera para poder soportar el frío. Pero aquí estamos. Charlie. Pero hermosa la experiencia, la verdad que si no te manchan. Y vean el humo, cómo sale el humo de la evaporación del calor. Wow, impresionante. Esta de allá es mi casita de campaña. Aquí está toda la banda, vean. Ayer sí nos la pasamos en pachanga, pero bueno, vamos a continuar el día. Y miren, estas son la casita de los aluches. Wow, miren, casita de los aluches.
Charlie. Qué calor, ¿verdad? Qué caliente está aquí adentro. Bueno amigos, y ya amaneció el día de hoy. Estamos aquí con Ángel Kim. Buenos días. Y la verdad estamos viendo que se siente calientito aquí dentro del cenote. Allá afuera sí hay frío, déjame le comento que sí hay frío. Pero aquí se siente genial, ¿verdad? Sí, aquí está calientito. Y inclusive en la entrada sale como el vapor. Creo que la cámara no lo logra captar, ¿verdad? Sí, lo grabé, lo logré grabar. Y fíjense que les voy a comentar algo sorprendente de anoche. Anoche hizo frío y hasta mis pies quedaron helados. Y hoy parece marqueta. Y ahorita que logré entrar aquí al cenote ya se están sintiendo bien. Vean, Ángel todavía tiene frío. Tengo frío. Y yo como tengo como alergia al frío, tengo que ponerme, o sea, me pongo también el cubrebocas. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en este camping? Fíjate que yo he acampado otras veces. Y pues el campamento siempre es igual, como ese contacto con la naturaleza. Si hay frío vas a sentir frío, si hay calor vas a sentir calor. El hecho de estar, es como exponerte, ¿sabes? Es como estar fuera de tu zona de confort y sentir la naturaleza. Esto es hacer cambio. A mí me gusta. ¿A ti qué te pareció? A mí me gustó mucho, además que nada la convivencia y realmente sentir la emoción, ¿no? Contar las historias de terror, contar todas estas anécdotas. La verdad fue una experiencia para mí única, ¿no? Y realmente espero volverla a repetir. Así va a ser, amigo, así va a ser. Charlie. Y miren, esta casa de campaña tiene hasta su colchón. La verdad les recomiendo esta aventura, está genial y más con la buena compañía que tuve. Vamos a ir mostrando más contenido de viajes y aventuras. Te recomiendo seguirme en mis redes sociales para que tengas más información de todo lo que vamos a estar armando. Mándame inbox y puede que en la próxima aventura me acompañes. Te recomiendo traer juegos de mesa para tener la experiencia más completa y así compartir con los amigos. Charlie. Y miren, tenemos manitas, costillas, micheladas, agua de chaya y estos son los puchucasos. Vean, puchucaso. Para desayunar les tengo una de las mejores opciones, es Casa Isabela, un lugar excelente, muy bien acondicionado. Iniciamos el día con un café, huevos, horchata, hotcakes y esta riquísima torta, como lo ven, y todo esto a un super precio. Hola Fabián, ¿qué vamos a hacer ahorita, Fabián? Vamos al cenote a jugar. Vamos a jugar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! El amigo Fabián es un guía local, el cual tiene diferentes paquetes de combos de cenotes. Te aconsejo que si vas a Homún le marques y te puede asesorar y llevarte a donde gustes. En esta ocasión nos trajo al cenote más famoso y antiguo de Homún, el Sahucat, también llamado cenote golondrinas, y es el que más recibe visitas al año. Es un cenote subterráneo con una entrada de luz impresionante donde muchas aves vuelan a su alrededor. El costo de entrada es de 50 pesos por persona. Ahora vamos a visitar el cenote Polwinic, que es un cenote que se encuentra detrás de una casa. Es un cenote cerrado tipo cavernoso y lo más espectacular que cuenta con horario nocturno. De 9 de la mañana a 6 de la tarde
el costo es de 50 pesos y el horario nocturno de 6 a 10 de la noche 75 pesos. Cuenta con estacionamiento y renta de chalecos. Bueno, y para completar esta experiencia, nada más y nada menos que la rica comida tradicional del Pok Chuk. Aquí el amigo Ángel King está preparándonos un rico almuerzo. Para ustedes, amigos, para ustedes. Que por cierto, si la gente quiere Pok Chuk, puede pedir la carne y se la traen aquí. Ándale. Para que ustedes vayan a asar. Nada más que sí que hay que pedirlo cuando vayan a reservar. Perfecto, en el tour te pueden encontrar a David. David va a estar aquí atendiéndolos, va a estar cocinándoles. Pelándoles el cilantro. Y vamos a ver el cilantro. ¿Cómo terminó la pachanga y cómo terminó el camping? Aquí está, miren, todos molidos. Véalo usted mismo. Están todos molidos. Ese que ven en medio está más molido. Vean eso. La preparación en vivo del Pok Chuk, que lleva un procedimiento bastante complicado. Igual esto. Eso de despedazar el cilantro lleva un proceso muy difícil. La neta es que, güey, no sé. No oye como cocinero. Esto es Listo. tomatito, cebollita quemada y el pokchucazo. Ahí está, acá doble cámara, para que ustedes vean. Ya tiene espinos mi chancla. ¿Vieron? Es el proceso del Pok Chuk. Y al ratito les voy a mostrar cómo quedó. Y bueno, el sabor yo me lo quedo, pero ustedes les quedan con la esencia. Bueno, llegó el momento que todo el mundo está esperando. Y nuestro día de campamento terminó con este riquísimo Pok Chuk, donde todos muy contentos disfrutamos de este festín. Charlie. Y todo lo bueno tiene que terminar, así que llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Yo soy Charlie Boy y este canal es Charlie Boy de Viaje. Nos vemos hasta la próxima. Charlie.